Hola, bienvenido a este video que te va a guiar a ti sobre cuáles son los pasos necesarios para convertirte en ciudadano estadounidense. Aquí en Estados Unidos vamos a responder diferentes preguntas, muchos mitos que la gente se hace, sobre todo pues si necesitas estar obligatoriamente dentro de Estados Unidos para ser ciudadano, cuáles son los procedimientos, cuáles son los requisitos que necesitas para conseguir la ciudadanía. Y hoy vamos a estar hablando con el abogado Javier Montano Miranda sobre este tema, quien es nuestro abogado de inmigración. Vamos a colocarlo aquí, gracias a todos los que se van uniendo. Hoy vamos a hablar con el abogado. Recuerden que ustedes tienen la posibilidad con estos espacios, con este foro. La idea es que le pregunten al abogado Javier Montano Miranda sus dudas que tengan respecto al tema migratorio, y también nosotros vamos a ir expandiendo sobre un tema en específico, que en este caso es una guía para que ustedes pues aprendan cómo convertirse o qué se necesita para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Hoy vamos a estar con el abogado Javier Montano Miranda, que estoy seguro está a punto de unirse para tener esta conversación que es educativa. He recibido muchos mensajes de ustedes, tanto que han hecho sus citas con el abogado y pues todo ha estado marchando. Foro, ¿ok? Por aquí se une Olga, Puro Cacao, Lu, bueno, muchísimos ustedes conectándose, que se van a ir conectando a medida que hacemos el live. Y como les decía, hoy vamos a estar hablando, y creo que es un tema que es súper importante para la gente actualmente, que es cuáles son los requisitos que necesitamos para poder ser ciudadanos en este país. Una de las preguntas que quiero preguntar al abogado es: ¿se necesita vivir dentro de los Estados Unidos o una ciudadanía se puede tramitar estando afuera? Esa es una de las cosas que quiero preguntarle mientras esperamos aquí a Javier, al abogado Javier Montano Miranda, que se nos una, y así le damos tiempo a ustedes a que se unan, se pongan cómodos en casa y empiecen a hacer sus preguntas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un DUI? He leído muchísimas personas que, bueno, lamentablemente han pasado por esa situación. ¿Eso te puede impedir tener la ciudadanía? Esas son cosas que quiero conversar con el abogado Javier Montano Miranda el día de hoy. Por aquí Javier, creo que ya está uniéndose. Ahí está. Javier, ¿cómo estás? No te veo. Estimadísimo. ¿Cómo es Hey, todo? muy bien, de Luis Moros. Un Me gran alegro. abrazo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Trabajando full. ¿Tú cómo Sí, sí, estás? ya te vi, pues también trabajando full, gracias a Dios, muchísimo trabajo. Bueno, esperando a ver qué va a pasar con la nueva administración, si sigue la misma o la siguiente, pero bueno, estamos en un estado de paranoia, en mi opinión. Sí, a veces me pregunto, me cuestiono si esto es la vida real, si en realidad, pues parece un juego, Pa- parece un... Parece que estamos en la dimensión desconocida. Sí, Increíble. total, de lado y lado. Mira, te quería preguntar, hoy vamos a hablar obviamente sobre el tema de una guía, un paso a paso sobre cómo las personas se pueden convertir en ciudadanos estadounidenses. Lo primero que me encantaría preguntarte es, uno, si cometer algún tipo de infracción, sea menor o mayor, te puede descalificar o te puede no permitir de por vida aplicar a la ciudadanía. Sí, fíjate que uno de los elementos que el Departamento de Inmigración revisa es el buen carácter moral. Y si te fijas, ese término pues es muy vago, es muy amplio, ¿no? Claro. Entonces, buen carácter moral entra en una evaluación casi personal muchas veces del oficial que te está revisando. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes muchas infracciones, por ejemplo, de tránsito, eso puede ser considerado pues una ofensa menor, puede ser considerado como una ofensa pues mínima. Sin embargo, cuando son muchas, el oficial que esté revisando puede considerar pues lamentablemente no tienes buen carácter moral. Y ahora, buen carácter moral por cuánto tiempo. ¿Qué pasa si yo en mi juventud tuve muchos problemas, pero ya no? El Departamento de Inmigración revisa generalmente los últimos 5 años anteriores a la aplicación. Entonces, muchas veces es recomendable esperarte 5 años teniendo un récord pues limpio o semi limpio al menos Ok. para poder aplicar. Pero el término de buen carácter moral aplica en las solicitudes de ciudadanía, entonces es muy vago y puede entrar
en Y discusión, eso, ¿verdad? y eso, por ejemplo, se puede, yo sé que apelar a la moral es difícil, pero Sí, se puede apelar, por ejemplo, si yo tuve un DUI. sí. Hay ciertos crímenes o hay ciertos misdemeanors, ciertos crímenes, ciertos delitos menores que son, que no hay excusa, que no hay manera de apelarlo, o todo se puede apelar a la hora de aplicar a la No, ciudadanía. hay delitos que lamentablemente en el lugar de que resulten en una naturalización, resultan en que el Departamento de Inmigración ahora te ponga en proceso de deportación. Entonces, hay delitos, por ejemplo, muy común, lamentablemente, el tema de las drogas. Por ejemplo, si tú tuviste un tema de drogas hace 20 años Wow. y tú después te hiciste cristiano y ya no has tenido ningún problema, tienes un récord absolutamente limpio, pero ese récord de drogas, si no es de marihuana por menos de 30 gramos, muy seguramente va a hacer que el proceso de naturalización se suspenda mientras te mandan a la Corte de Inmigración a resolver ese tema. O sea, en el lugar de estar en un proceso ahora de naturalización, ahora vas a estar en un proceso de deportación donde te vas a tener que defender. Por eso es que es bien importante cuando una persona tiene cualquier tipo de récord criminal, independientemente cuándo haya sucedido, por favor revísenlo con un abogado de inmigración porque en el lugar de naturalizarte quizás te quiten tu residencia. Y no importa el tiempo, es decir, porque hay mucha gente que dice, yo cometí un delito a los 18 años y me quiero Mm, convertir en, quiero ser ciudadano a los 50, sí, igual cuentan ese delito aunque lo hayas cometido hace 30 años. depende del delito. Si es un delito que no te hace deportable, no. Pero si es un delito que te hace deportable, por ejemplo, el tema de drogas o, por ejemplo, crímenes agravados, te voy a poner ejemplo, fraude, por ejemplo, por más de $10,000 o ciertos tipos de violencias domésticas, crímenes violentos, muchas veces esos por sí solo pueden activar esa acción del Departamento de Inmigración de ponerte en proceso de deportación. Por eso es que es tan importante revisarlo, ¿no? Porque por lo mismo ahora, quizás tienes dos delitos menores o que tú consideras menores, pero han sido dos. Hay un término que se llama crimen de turpitud moral en la ley de inmigración y es un término bastante vago otra vez, ¿no? Turpitud, ¿no? ¿Qué es eso, no? Bueno, turpitud moral es como algo muy depravado, algo muy bajo, algo que va en contra de la moral. De hecho, la definición en la jurisprudencia es intención diabólica, evil intent. Entonces, sí, yo sé, muy poético, ¿no? Pero hay ciertos delitos que son crímenes de turpitud moral y que cuando tú, por ejemplo, tienes un crimen de turpitud moral dentro de los 5 años a que tú te hiciste residente, eso te puede poner en deportación. Wow. O si tú tienes dos crímenes de turpitud moral en cualquier momento, también te puede poner en deportación. Pero hace rato mencionaste lo que es el DUI. El DUI en sí no es un crimen de turpitud moral, pero si tú tienes un DUI dentro de los 5 años anteriores a tu aplicación de ciudadanía, yo te recomendaría que te esperaras 5 años después a que esto sucedió para tener un récord limpio, por así decirlo, a la hora de aplicar, porque muy difícilmente un oficial que esté revisando tu aplicación de naturalización va a encontrar que tienes buen carácter moral si dentro de los 5 años que ellos van a revisar tienes un DUI. Es importante aclarar que este proceso de aplicar la ciudadanía es un proceso voluntario, o sea, tú Sí, decides cuándo es que quieres tú aplicar a la ciudadanía, ¿correcto? correcto. Y fíjate que mucha gente no voluntariamente no se quiere hacer ciudadana, la verdad no entiende. Muchas veces es una cuestión de, O porque no de que saben sienten que están renunciando a su patria, muchas veces tienen ese sentimiento de que una vez que me hago ciudadano ya no soy mexicano, ya no soy portugués. no, Bueno, para, o el tema del inglés, o sea, el tema de pasar las preguntas, el test. correcto, que es uno de los requisitos. De hecho, yendo muy rápidamente hasta los requisitos, bueno, primero, bueno, ¿qué es naturalización? La naturalización es obtener tu ciudadanía por cualquier proceso después de haber nacido. O sea, si tú no obtuviste tu ciudadanía por haber nacido en los Estados Unidos o haberla derivado de tus papás,
se llama naturalización. Entonces, la naturalización es un proceso que tú haces después de nacer. Entonces, generalmente necesitas tener más de 18 años, necesitas buen carácter moral, necesitas también haber estado en los Estados Unidos, tener presencia en los Estados Unidos. Y ahorita platicamos un poquito de lo que es presencia física y presencia continua. Necesitas leer, escribir y hablar inglés básico, y eso, repito, básico. No necesitas ser un poeta ni una elocuencia admirable, es básico. Y también tu intención de adherirte o afiliarte a los principios de la Constitución de los Estados Unidos. Eso es básicamente los requisitos generales de la ciudadanía. Muy así, muy amplio, ¿no? Pero obviamente cada caso es un universo. Total. Y si una persona tiene, sobre todo si tiene un delito, por favor, revíselo con un abogado de inmigración, por simple que parezca, ¿no? Ahora que me decías el tema de, mientras tú hablas yo voy pensando, que ahora que me decías el tema de tener una presencia física, yo he escuchado, por ejemplo, casos donde la gente dice, bueno, yo tramité mi residencia desde mi país, o sea, yo esperé a que me dieran la residencia y entré a Estados Unidos con la residencia. Sí. Pasa lo mismo en la ciudad, cuando hablamos de ciudadanía, uno puede esperar en su país, empezar un trámite de ser ciudadano sin tener una presencia en este país. No, hay dos tipos de presencia que se consideran al aplicar a la ciudadanía. La primera es la física, que es una presencia que te suma todos tus días en los Estados Unidos en los últimos 5 años o en los últimos 3 años. Depende de cómo te hiciste residente. Son 5 años si te hiciste residente por la gran mayoría de los procesos, familia, empleo, bueno, etcétera. La única excepción es matrimonio. Cuando tú te hiciste residente por medio de matrimonio y sigues y tu esposo ha sido o esposa ha sido ciudadano por más de 3 años, tú llevas más de 3 años de residente, tú puedes aplicar por ese medio. O sea, en lugar de esperarte los 5 años, puedes aplicar los 3 años. Pero la presencia continua, pero la presencia física te dice que tienes que estar al menos la mitad de esos 5 o de esos 3 años. En pocas palabras, si aplicas por los 5 años, debes de estar al menos 2 físicamente en los Estados Unidos y 30 meses. Okay. Si es por medio de matrimonio, es al menos físicamente en los Estados Unidos 18 meses. O sea, van a contar todos los días que tú has estado físicamente en los Estados Unidos y tienes que estar al menos la mitad del tiempo en los Estados Unidos para poder calificar. Okay. Esa es la presencia física. Ahora, la presencia continua es un poquito más complicada, pero prácticamente la presencia continua es la que te dice que si tú estás fuera de los Estados Unidos por más de 6 meses en un solo viaje, hay una presunción refutable de que tú abandonaste tu residencia y que tú has roto tu presencia continua. En pocas palabras, si tú pasaste más de 6 meses fuera de los Estados Unidos, pero menos de un año, hay un rebuttable presumption, una presunción refutable de que tú rompiste esa presencia continua y no calificas a la ciudadanía. Salvo que puedas tú con argumentos y con documentos decir o probar que no querías abandonar tu residencia. En pocas palabras, digamos que se enfermó tu papá o tu mamá y tú estuviste fuera de los Estados Unidos por más de 6 meses cuidándolo. Y cuando tú reentras a los Estados Unidos, bueno, primero quizás tengas un problema para reentrar a los Estados Unidos, pero si ya entraste, cuando apliques a la ciudadanía, te van a preguntar, ok, hay un periodo donde hay una presunción de que tú rompiste tu presencia continua, entonces dame documentos diciendo que mantuviste una residencia en los Estados Unidos, de que tienes familia en los Estados Unidos, de que no abandonaste todo, que no quemaste los barcos en los Estados Unidos, sino que te fuiste temporalmente y tenías la intención de volver. Generalmente esa estadía entre 6 meses y un año no es tan problemática. Okay. Cuando tú estás fuera de los Estados Unidos más de un año, sí,
es un rompimiento automático de tu presencia continua y no calificas a la ciudadanía hasta que hayan pasado 4 años, un día después de que volviste de ese viaje. Entonces, Wow, es es, complicado. sí, es un poquito raro y complicado, pero prácticamente si una persona no ha pasado más de 6 meses fuera de los Estados Unidos en un solo viaje, no hay ningún tipo de problema para cuando se trata de la presencia continua. Pero si pasó más de 6 meses, es debatible. Pero si pasó más de un año, ve a un abogado. Y ahorita Claro. te voy a explicar por qué. Porque no solamente tiene consecuencias de que te nieguen la ciudadanía, sino te pueden tratar de quitar la residencia también por eso, por un Wow. abandono. Ok, Sí, no, no, importantísimo que hagas esa distinción entre presencia física y presencia continua, porque continua. estoy seguro que mucha gente no sabía eso. Sí he escuchado de si duras más de 6 meses fuera, pues puedes estar en problemas, pero no sabía lo grave que puede llegar a ser. Sí, es que la ley te dice que para aplicar a la ciudadanía tú tienes que haber obtenido tu residencia legalmente, y ahorita te voy a explicar por qué ponen eso. Y aparte dicen que tú debiste haber mantenido tu residencia. Entonces, si hay una presunción de abandono de residencia, entonces tú no mantuviste tu residencia y te la pueden tratar de quitar. No, antes, yo quiero preguntarte algo referente a eso, pero antes de que me expliques un poquito más sobre eso, quiero leer dos preguntitas que tengo por aquí y Dígame. también decirle a la gente que, bueno, que se vaya uniendo, que vaya haciendo sus preguntas, porque la idea también es que a medida que vayamos hablando, ustedes hagan sus preguntas y así el abogado pueda responderles. Claro. Por aquí nos preguntan, ¿se puede arreglar papeles sin casarse? Se está como yo. Sí. Eh, Bueno, es una pregunta muy cargada, ¿no? Pero depende de cómo aplicamos. Pero sí hay muchas maneras de hacerte Por vía residente profesional. por visa, por una visa U, no sé si un proceso consular, o sea, por medio de empleo. O sea, sí hay maneras de obtener tu residencia sin tener que casarte. De hecho, contrario a lo que se piensa en la calle, yo creo que hay muchas personas que, no sé si la gran mayoría, pero muchas personas se hacen residentes no por matrimonio, porque el matrimonio solamente es una categoría de 4 categorías que existen por medio de familia. O sea, Correcto. estamos hablando de hermanos, estamos hablando de hijos, estamos hablando de padres. Entonces, sí se puede hacer residencia por otros medios, pero obviamente no todo el mundo califica, ¿no? Total. Y hablando de tener la residencia por otras vías, por aquí nos preguntan, ¿con un bachelor degree se puede uno tramitar una residencia? Ok. eh, bueno, obviamente hay muchos elementos, ¿no? Pero contestando así muy vagamente, bueno, si una persona tiene un bachelor's degree y tiene una oferta de trabajo, está la posibilidad de una certificación laboral, o sea, un proceso donde una empresa está pidiéndole está pidiendo un empleado, y prácticamente es una certificación de que tú no estás afectando el mercado laboral en los Estados Unidos, o sea, que no le estás quitando el trabajo a un americano, a un residente, y por medio de una certificación laboral es una manera de hacerte residente. Pero obviamente eso es un elemento de varios que se tiene que considerar al aplicar, No, porque hay tú que ver puedes mucho. tener bachelors, pero a lo mejor estás ilegal en los Estados Unidos, entonces no puedes hacer nada. O puedes tener un bachelor y a lo mejor tienes un récord criminal que te hace inadmisible. O sea, hay muchos factores que se deben de considerar, pero contestando así Hágame. muy vagamente, sí, pues en teoría hay maneras de trabajar con un bachelor. Mira, esta me llama mucho la atención y quiero que me ayudes a responder, bueno, que tú la respondas, porque tú sabes de esto más que yo. Dice, ya va, que estaba buenísimo. Ya va, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice, por ser influencers, ¿se puede tramitar una residencia? Y si ese es el caso, ¿qué se necesita? Bueno, si es un influencer extraordinario, sí, sí se puede aplicar a la residencia. Exhibit A, ¿no? Pero sí,
una persona que es un influencer extraordinario y una persona que no solamente influencer, cualquier profesión que en la que tú puedas demostrar que estás en un porcentaje muy elevado dentro de tu industria, tú puedes aplicar a la residencia. Primero puedes aplicar una visa O y después puedes aplicar una residencia. Recordemos que la categoría EB1, que es Employment Base número 1, es una categoría específicamente para las personas EB1A. Estás hablando de personas que tienen una distinción dentro de su industria, y básicamente estás diciendo que esa persona es el top o está dentro del top dentro de la industria. Entonces, si tú puedes demostrar eso, absolutamente podemos hacer una ED1. Pero otra vez, no nos enfoquemos solamente en la persona o en la profesión. Acuérdate que no solamente es el tema migratorio, o sea, la solicitud, sino también los elementos de inadmisibilidad, los elementos Claro. de presencia ilegal, los elementos también de conducta, ¿no? Pero sí, un influencer sí definitivamente puede calificar una B1A. Buenísimo. Y bueno, ya antes de retomar el tema de la ciudadanía, quiero contestar esta pregunta. Dicen, doctor, por favor, entré con parol, apliqué al TPS. Si no me lo aprueban, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que abandonar el país? ¿Qué me sugiere? Si no le aprueban el TPS, Y entró por parol. Ujú. bueno, si entró por parol y se le vence el parol y tiene el TPS que está pendiente, argumentativamente hablando, se puede quedar hasta que le Hay una respuesta autoricen, final. hasta que hay una adjudicación del TPS. Sí. Ok, ok. Bueno, súper. Bueno, ya contestadas las preguntas sobre el TPS, parol, y hablamos de todo, TPS, parol, profesión, ser influencer, no ser influencer. Volviendo al tema Sí, de la guía sobre la ciudadanía, sí. quería preguntarte, ¿qué pasa si tengo un hijo y resulta que al tener el hijo me divorcio y no pago pensión alimenticia? Y Uf. después he durado años sin pagar pensión alimenticia y luego intento aplicar a la ciudadanía. ¿Qué pasa allí? Bueno, imagínate que el buen carácter moral que se debe demostrar difícilmente va a ser aprobado. Una persona que no está pagando child support, es más, una persona que ha pagado child support pero que no lo puede demostrar, también tiene ese problema. O sea, digamos que tú has estado pagando child support en efectivo y a final de cuentas, cuando estás aplicando a la ciudadanía, te peleas con tu ex esposa o ex esposo y no te quiere firmar un documento, una declaración notarizada diciendo que tú estuviste pagando child support. Difícilmente vas a poder hacerte ciudadano. En ese caso, te tienes que esperar 5 años después a que el niño cumpla 18 años, porque hasta los 18 años es que tienes que pagar child support, entonces tienes que esperarte 5 años después, que son los 5 años de evaluación. Bueno, Entonces, asegúrense no solo de pagar el child support, sino de pagarlo de la forma correcta, porque si es, por ejemplo, solo en efectivo, podemos pagar, pero igual queda sin pruebas para demostrar. y eso es bastante común. Lamentablemente, cuando estás aplicando a la ciudadanía y te preguntan dónde viven tus hijos, si estás casado o divorciado, y tu hijo no vive contigo, te va 100%, casi es 100% seguro, casi 100%, o sea, 99% seguro de que te van a pedir evidencia de que tú has estado manteniendo a esa persona hasta los 18 años. Entonces, imagínate que tú te peleas con tu hijo a los 20 años y no te quiere ayudar haciendo una declaración y tú estuviste pagando child support, pero lo estuviste pagando por efectivo, no te vas a poder hacer ciudadano. Y otra cosa también que lamentablemente muchas veces no lo vemos es el Selective Service. Ahí va a ser mi próxima Sí, pregunta. el Selective Service, Primero, ¿qué es eso? bueno, el Selective Service es una, Porque eso lo es una preguntaban hasta en el FAFSA, para ayuda financiera, para el tema de de ir las, a la universidad. Antes, ya no, pero antes lo preguntaban. que, Y el, muchos estudiantes se quedaban como, ¿qué que es eso? se Eso, el Selective Service es un registro que se hace a los hombres solamente entre los 18 y los 26 años
y es prácticamente un registro que hace el gobierno en caso de que por alguna razón requieran de tus servicios. O sea, ahí no estamos hablando solamente de la guerra, sino también de servicios, por ejemplo, si hay, no sé, algún tema de alguna catástrofe natural, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es un registro que lo tienes que hacer. Si estás en los Estados Unidos de manera legal entre los 18 y los 26 años, te tienes que registrar. Y el Selective Service, lamentablemente, te puede descalificar para la ciudadanía. Si tú, digamos que tienes 27 años y tú no te registraste al Selective Service, te tienes que esperar hasta los 31 años para aplicar a la ciudadanía, porque van a ser 5 años después a los 26, que es la fecha límite para registrarte. Entonces, digamos que si tú nunca te registraste al Selective Service y tienes menos de 31 años, lamentablemente tienes que esperar a cumplir 31 años para poder calificar. Ahora, hay argumentos que tú puedes hacer diciendo que no sabías, diciendo que no lo hiciste intencionalmente, que ahora te estás tratando de inscribir, pero que no pudiste. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos te dicen no te registraste, lamentablemente no puedes demostrar buen carácter moral, y acuérdate que la carga de la prueba está en nosotros, no en ellos. Entonces, si no pudiste demostrar eso, lamentablemente no vas Y a eso, poder calificar. sí es irrefutable, eso sí no se puede apelar, ¿no? Pues es eh, te dan la oportunidad de hacer un argumento, pero en la práctica es Muy muy, difícil. muy difícil. Muy No, difícil, sí. y no solo sucede en el ámbito migratorio, repito, ya con el nuevo formulario de ayuda financiera ya no es así, pero por ejemplo, cuando yo estaba en el high school hace 5 o 6 años, eh, te preguntaban, y si no estabas registrado, no podías recibir ayuda financiera. Sí, Eh, sí, entonces, te puede es un afectar en tema varios. serio. Es un tema serio, pero sabes que también, bueno, las escuelas generalmente te lo recuerdan, ¿no? Cuando estás, como tú mencionaste en el high school. ¿No? Pero sabes que también un tema muy fuerte que está en la ciudadanía es muchas veces cuando la gente está en la edad de votar, muchas veces pasan Mm, los formularios para registrarte para votar, y lamentablemente muchos estudiantes pues no toman tan en serio ese documento, pero ese documento solamente lo puedes llenar y firmar si eres ciudadano americano. De hecho, ahora te una de pregunto, las, ajá, dime. una de, es una causal para ponerte en deportación, el hacerte pasar Sí, por un ciudadano. ujú. Entonces, no solamente no te vas a poder naturalizar, sino que es muy probable que te manden a la corte de inmigración por haberte hecho pasar por un ciudadano americano. Y tú vas a decir, yo tenía 17 años, ¿qué ibas a ver? O sea, o yo pensaba que era ciudadano americano. No importa, a la corte de inmigración a resolver ese problema. Total. Una de las cosas que te iba a preguntar es, ¿qué sucede si, por ejemplo, estamos ahora este año en año electoral, ¿no? Sí. Hay gente, estas opiniones que he escuchado y quiero que tú me ayudes a saber si es verdad o no, que se tardan más el procedimiento de ciudadanía porque es año electoral. ¿Es cierto o fue falso eso? Se tarda mucho menos. Menos, Mu- porque quieren más votantes. Muchísimo menos. Históricamente hablando, los años electorales son procesos donde las ciudadanías se procesan, pero casi Volando. inmediatamente, volando. O sea, nosotros de hecho recibimos una, o sea, entre que aplicó y que le llegó su cita de ciudadanía, yo que en menos de 2 meses. Yo te dijeron casi un mes y medio. Pero, ok, entonces reformulando mi pregunta, si hay cambios en la ciudadanía cuando es año electoral, Sí, en mi opinión, sí. en tu opinión, ok. Cambios de procesamiento De mucho más rápido. procesamiento, correcto, Sí. correcto, correcto. Mira, Javier, lo mismo que hacemos todos los jueves. Mitos que se han escuchado, cosas que se dicen que son ciertas, pero en realidad no, sobre el proceso de hacerse ciudadano. ¿Cuáles son esas cosas que te gustaría comentarnos para no caer en desinformación? Bueno, lo primero es que para aplicar a la ciudadanía debes de haber vivido 3 meses antes, no 6, Ah, 3 meses antes en la jurisdicción donde estés aplicando. En pocas palabras,
si tú estás aplicando en Miami y tú vas a tener tu entrevista en la oficina de Miami, tú debes de haber vivido antes de aplicar al menos 3 veces en Miami, 3 meses, no 6. Ok, ok. Pero si digamos que tú estás en Miami y te mudas a Washington Ujú. y llevas un mes viviendo en Washington, no puedes aplicar hasta que hayan pasado 3 meses después de estar viviendo ahí. Ah, y tengo que aplicar en la de En Washington, la de no en la de Washington, Miami. porque porque es de acuerdo a la oficina que tiene jurisdicción sobre tu aplicación. ¿Y qué pasa si no lo hago así? Lo más seguro es o que te digan, o que te la nieguen, te la pueden negar, o que te digan que devuelvan la solicitud a la oficina de Miami, porque esa es la que tenía jurisdicción. Mm, ok. Entonces, Pero qué loco que te la pueden negar, porque, por ejemplo, estoy súper seguro que no mucha gente sabe esto. sí, porque Entonces, es que no, en el caso, por ejemplo, en el caso mío que me mudo como despertarme todos los días. Entonces, la gente que se vive mudando y piensa que lo puede hacer en esa ciudad que llegó nueva, tiene que no, esperar 3 meses. 3 meses, sí, porque uno de los requisitos es que el aplicante haya vivido al menos 3 meses en el lugar de la jurisdicción que le corresponde. Entonces, Hay estados, y esto porque son cuentos de camino como lo escucho siempre, hay estados donde es más fácil aplicar a la ciudadanía, donde son más amigables, donde son más empáticos, donde son más flexibles. yo creo que no es de estado, yo creo que es de oficina. Hay oficinas, y no las voy a mencionar, locales. Sí, no las voy a mencionar porque tengo que ir la semana que entra. Con tus años de experiencia, tú sabes y dices, mira, esa oficina no vayas para allá. Yo creo que es más de oficiales, es de oficinas donde están los oficiales. Hay oficinas donde hay oficiales extraordinarios, de verdad. Gente de valor, gente buena, profesional, pero también hay personas que sinceramente yo no sé cómo pasaron el primer filtro para Sí, estar sí. viendo a personas, porque acuérdate que el approach Y de, deciden vidas, ellos deciden claro, vidas. ¿no? Decide, y no solamente la que tiene enfrente, sino la de toda una familia. Porque yo creo que muchas veces se les olvida el approach que ellos deben de tener de ver a la persona como un cliente. Ujú. Acuérdate que supuestamente ellos ven a los aplicantes como clientes. Si yo soy el cliente de una compañía que me trata así, yo salgo corriendo. O sea, Claro. eso es importante. Y acuérdate que también tiene sus lemas de que la persona debe de ser profesional y cortés, professional and courteous. La verdad es de que muchas veces no funciona así, muchas veces te lo tenemos que recordar, ¿no? Sí. Pero porque en cualquier otra oficina los hubieran corrido, Ujú. es la verdad. Pero yo creo que es más de oficina oficial que de jurisdicción. Y algo que voy a mencionar es, ¿qué pasa cuando una persona obtiene su residencia por matrimonio, pero era un matrimonio que no era pues tan creíble, hablando de fraudulento, y esto es retomando la pregunta que hicieron hace rato, ¿no? Ujú. Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, ya me hice residente y después me removieron las condiciones, o sea, ya soy residente y ahora estoy aplicando a la ciudadanía. ¿Me pueden quitar la residencia o pueden reevaluar Sí. la residencia al momento de aplicar la ciudadanía? La respuesta es sí, Ujú. porque como mencioné hace rato, la residencia debió haber sido obtenida de manera legal y el oficial que está revisando tiene que verificar cómo obtuviste tu residencia. Y si hay algún indicio de que tu matrimonio fue fraudulento, te voy a poner un ejemplo, una persona que se casó una vez y pidió a una persona y después se casó otra vez y después se casó otra vez y después descubrieron que uno de esos matrimonios era fraude, yo te aseguro que cuando esa persona aplica la ciudadanía es muy probable que escarben y empiecen a cuestionar el matrimonio con el que se hizo residente. Entonces, parte de mi trabajo también es asegurarme que la persona haya obtenido su residencia legalmente, porque si no fue así o si fue por error, esa es otra. Si fue por error, no se van a naturalizar. Te voy a poner otro ejemplo. Digamos que tú aplicas a la residencia y requerías un perdón. Tenías un delito y requerías un perdón. Y estabas aplicando solo o no sabías, aplicaste a residencia sin el perdón y te la aprobaron.
por error, pero te la aprobaron. Perfecto. Cuando vas a aplicar a la ciudadanía, te van a decir, bueno, sí, el error es de nosotros, Pero se tuvo que... pero aún así es un error. Entonces, obtuviste tu residencia no legalmente, aunque no hayas cometido fraude, y lamentablemente eso te hace inelegible a la ciudadanía. Sí, Imagínate. sí, no, es cuestión de estar pendiente y por eso creo yo que es tan importante una asesoría legal, o sea, que vayas de la mano con alguien que sepa, porque yo creo que es caminar por como por arena movediza, o sea, Total. tienes que Un estar campo minado. muy pendiente de dónde pisas porque cualquier paso en falso te puede devolver otra vez al primer piso. Y no solo eso, acuérdate que, bueno, dices, bueno, ya me hice ciudadano, ya no me pueden quitar. No, para nada. Está el Ujú. proceso de desnaturalización, que se oye bastante raro, ¿no? Pero desnaturalizar es un proceso donde están diciendo esta persona obtuvo su naturalización de manera no adecuada y entonces vamos a quitarle la ciudadanía y también la No, residencia. y es bueno O sea, que lo dices porque creo que es como un fenómeno muchas veces que pasa, social, que pasa en los migrantes, que cuando ya tienen la ciudadanía se sienten que tienen el poder, pues como que si fueran presidentes. no, Entonces, hay personas que, bueno, soy ciudadano, cometen un delito menor, y dicen, bueno, yo soy ciudadano, ya no me pueden votar de aquí. Y no, sí puede pasar. pero te pueden, si tú eres un ciudadano, cometes un delito, no te van a quitar la ciudadanía por algo que no que ocurre después de naturalizarte, pero si ocurrió antes, y eso es muy buen punto, ¿qué pasa si no reportaste un delito que tenías? Ajá, ajá. Te pueden, Porque tú pensaste que eso era una tontería, que era algo chiquito. Pues eso pasó en México, eso pasó en Venezuela, en Colombia. Acuérdate que parte de la inteligencia que ahora tenemos entre México, Venezuela y todos esos países es el cruce de información. Entonces, si tú tienes ese arresto en Colombia o en México, donde sea, y piensas que no lo han que ya estás bien porque no lo han descubierto, pues cuidado, porque tú Total. no sabes cuándo se vaya a cruzar esa información y ahora sí te la pongan en cara, ¿no? Javier, como siempre, me encantó tenerte. Igual, Eh, igual. Un tema nos muy vemos. interesante. No, súper interesante porque aprendí muchísimas cosas que estoy seguro que la gente también que no sabía. Aquí, cuando cuelgue el live, les voy a decir a las personas que coloquen la palabra O asesoría para consulta. Ajá. para que la gente vaya a hacer preguntas y a contactarte, porque creo que es súper importante que si usted está en este caso, tiene una residencia y ya poco le falta para la ciudadanía, esté con alguien que lo pueda ayudar, que sea Sí, experto en el tema. sobre todo con temas criminales. Fíjate que muchas veces a la persona no puede viajar, pero puede hacerse ciudadano. O sea, te voy Correcto. a poner un ejemplo, digamos que tiene, y rápido, ¿no? Pero esto me acaba de pasar y me llamó mucho la atención. Una persona no era deportable salvo que saliera fuera de los Estados Unidos, pero si aplicaba la ciudadanía no era deportable. Entonces, es un rompecabezas. A mí la verdad es un tema que me apasiona porque la verdad es como jugar al Tetris. Ajá. Digo, yo sé que me escuché muy old school, ¿no? Pero me encanta, me encanta jugar al Tetris. Pero así funciona esto. Pero tú quieres poner tu caso con alguien que sepa de esto y que tenga experiencia. No tengo que ser yo, pero por favor, consúltenlo con un abogado de inmigración. Totalmente. Nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de temas migratorios que me encanta escucharlos de ti porque son súper fáciles de Gracias. entender y la gente lo valora. Así que nos vemos. Por ahí dice excelente tema. Ay, Olga querida. Olga, Y nos vemos el próximo jueves. gracias, estimado. Muchos A ti. saludos. Chao, Javier. Ahí estaba el abogado Javier Montano Miranda hablándonos sobre pues esa guía, ese paso a paso, ese ABC de las cosas que se tienen que hacer para convertirte en ciudadano de este país. Nos vemos el próximo jueves con un próximo live hablando sobre temas migratorios con el abogado Javier Montano Miranda, que más allá de ser un gran abogado, es mi abogado, lo recomiendo con los ojos cerrados porque es profesional, tiene 20 años de experiencia y te va a guiar sobre cómo llevarte desde ser migrante, desde tu asilo pendiente o el caso que tengas, a esclarecer tus dudas, tus preguntas y llevarte de la mano a tener tu residencia y luego tu ciudadanía. Cuídense mucho.